Hoy es el capítulo 66. Vamos a aprender sobre la palabra de Jeremías, el profeta de lágrimas. Vamos a ver Jeremías capítulo 1, desde el versículo 1 al 10. Vamos a ver Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 10. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Jehová, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El nombre Jeremías, en inglés se dice Jeremiah. Cuando Jeremías era niño, había sido llamado por Dios. Si se ve en un libro, dice que comenzó la obra de anunciar la palabra de Dios cuando le vino la palabra al ser jovencito. El libro de Jeremías está escrita hasta el capítulo 52. Por eso, desde el capítulo 1 al 33, dice sobre la historia de un pueblo, de que Judá será destruido y de que Dios le salvará después a Judá. Y después, desde el capítulo 34 al 45, habla sobre las persecuciones y aflicciones personales que Jeremías recibió al anunciar la palabra de Dios. Se puede decir que esto es algo personal de Jeremías, ¿no? Y desde el capítulo 46 al 52 puede decir que es universal, porque habla sobre lo que pasará a los países vecinos del alrededor de Judá y cuál será su destino. Jeremías comenzó a anunciar la palabra de Dios en el año 627 a.C. y terminó en el año 586 a.C. Por eso, él es el profeta quien anunció la palabra de Dios por 40 años en Judá. Jeremías anunció la palabra de Dios en Judá. Pero el Israel del norte pereció en el año 722 a.C. por Asiria. Las personas de Judá, quienes vieron con los ojos abiertos la perdición de Israel del norte por Asiria, ellos tenían que haber vuelto arrepentidos y vivido siguiendo la palabra de Dios. Pero al contrario, ellos llegaron al límite de la perversidad más que los israelitas del norte. Por eso Jeremías hizo la obra desde el año 627 a.C. hasta el año 586 a.C. Y desde el año 606 a.C., en que Sur Judá fue llevado con esclavitud a Babilonia, desde ese entonces, el profeta Daniel hizo la obra en Babilonia. Por eso, Daniel obró así desde el año 606 a.C. hasta el año 534 a.C.
Ezequiel, desde el año 593 hasta el año 571 a.C. Si dibujamos una tabla de tiempo sobre esto, si el profeta Jeremías obró desde el año 627 a.C. hasta el 586 a.C., en el tiempo es de Jeremías. Y el profeta Daniel desde el año 606 hasta el año 534 a.C. Entonces Jeremías anunció la palabra de Dios en la tierra Judá y Daniel en Babilonia. Comenzando Ezequiel desde el año 593 a.C. hasta el año 571 a.C. Entonces Ezequiel también obró en Babilonia. Pero antes de eso, en el año 722 a.C., el Israel del norte perece. Hubo el acontecimiento en que Israel del norte pereció totalmente y fueron dominados por Asiria. Pero ya desde 20 años atrás, antes de que Nabucodonosor invadiera, dijo de que levantará totalmente a Babilonia y los hará perecer si no obedecen a la palabra de Dios y si no vuelven. Pero en ese tiempo, las naciones fuertes eran Egipto y Asiria, y Babilonia no era un país así de grande. Pero fueron perecidos por Babilonia. Y como Jeremías seguía diciendo eso, nuevamente, las personas que tienen algún poder siempre se apoyan en las naciones fuertes, pero en un grupo se apoya en Egipto y el otro en Asiria, pero no hubo ninguno que se apoyó en Babilonia. Pero después, el rey llamado Nabucodonosor hizo la primera invasión en el año 606 a.C., tal como dijo la palabra de Dios. Esta es la primera invasión. Por eso, ¿a cuántos llevaron por esclavos? Llevaron a 3.023 personas a esclavitud. Aunque lo hicieron así, como seguían haciendo el movimiento para la independencia, Nabucodonosor hace la segunda invasión en el año 597. Pase por aquí, ¿no? En el año 597 a.C., lleva a 830 personas como esclavos. Y en la tercera invasión ya no viene Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía como capitán de la Guardia Real a Nabuzaradán. Entonces, ordenando a Nabuzaradán, hace que la ciudad de Jerusalén perezca totalmente. Y entonces, comenzando desde los platos del templo hasta las columnas de bronce que levantó Salomón, sacando todo eso, regresa llevándose todo el botín con una gran cantidad de bronce. Esto fue en el año 586 y dice que se ha llevado también a 745 personas. Si se suman todo esto, son 4.598 personas. Y si vemos en Jeremías capítulo 52, dice que se ha llevado a 4.600 personas. Hay una diferencia de 2 personas, pero ¿cuántos van a calcular aproximadamente? Se dice que se ha llevado a 4.600 personas a Babilonia, entonces, ¿no? Y dijo que regresarán cuando se llenen los 70 años en el año 606. Pero, ¿qué año es si se resta del primer regreso, que es el año 606 menos 70? Es el año 536. En este entonces, Zorobabel los saca y en ese momento construyen el templo.
construyen el templo. Y en el segundo retorno, que fue en el año 458, los trae Esdras. Y en el tercer regreso, que fue en el año 444, lo saca Nehemías. Pero, al ver la cantidad de personas con quienes sale, cuando fueron llevados a Babilonia, la mayoría de los israelitas eran personas comunes. La mayoría se quedaron en la tierra de Israel y trabajaron cultivando y haciendo viñas. Pero durante los 40 años en que obraba Jeremías, pasan 5 reyes, aparecen 5 reyes. ¿Quién es el primer rey? Es Josías. Y el hijo de Josías, que es Joacás. El rey de Egipto levanta a este Joacás, porque en el tiempo de Josías, el rey de Egipto, Necao, le dijo que le dé el paso para ir ahora a conquistar a Asiria y a la parte del norte. Entonces, Dios le dijo que le dé el paso, pero Josías dijo que no le puede dar. Entonces, él saliendo a la batalla muere como un guerrero. Por eso le ha levantado a Joacás, pero después de 3 meses lo condenó y llevándolo a Egipto, ¿a quién establece después? Establece a Joacim. Estos 2 reyes fueron establecidos por el rey de Egipto. Después de que vino Babilonia a atacar, después de eso, le pone a Joaquín. ¿Y quién es Joaquín? Es la persona que aparece en la Biblia llamada Jeconías o Conías. Es la persona llamada Jeconías o Conías. Y poniéndole por un tiempo a Joacim, después le pone a Sedequías, hijo de Josías. Y este Sedequías se convierte en el último rey de Judá del Sur. Al final le es quitado los 2 ojos y es llevado a Babilonia totalmente atado. Es así, ¿no? Por eso, Jeremías ve todo esto desde el momento en que Israel perece totalmente y cuando Nabuzaradán les lleva totalmente a todos. Es decir, que él era el profeta infortuno quien tuvo que ver en el mismo lugar todos los momentos en que se destruye el reinado de Judá, que se levantó originalmente desde el tiempo de Saúl. También la destrucción de Israel del norte por Asiria y hasta la perdición de Sur Judá por Babilonia. Por eso, este libro de Jeremías es un libro en que está lleno de lágrimas desde el comienzo hasta el fin. En realidad, el significado verdadero de Jeremías es que Jehová levanta, o de que Jehová es el que alza. Tiene ese significado. Por eso, aparece en cada parte de que tiene tristeza el profeta de lágrimas, Jeremías. Y después, cuando escribe Lamentaciones, Judá perece totalmente por el rey Nabucodonosor en el año 606 a.C. Y Lamentaciones es el contenido en que ve y escribe de que serán llevados para la esclavitud. Pero es preguntarse de ¿por qué perecieron totalmente? Quiere decir que hubo muchos pecados de Judá. Vamos a ver Jeremías 1:16. Jeremías 1:16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Aquí, los, se refiere a Sur Judá. Dejando ellos a Dios, incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron a los ídolos, por la cual dice que proferiré mis juicios a causa de toda su maldad.
Leamos juntos Jeremías 2, 12 al 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dijo, dos males ha hecho mi pueblo. Una es que dejaron a Jehová Dios, quien es el fuente de agua viva. Entonces, de que dejaron a Dios es una, y la otra es que cavaron cisternas. Esa cisterna es una cisterna rota que no retiene agua, es decir, que es la cisterna de adorar ídolos. Cometieron el pecado de adorar ídolos y de apoyarse en Egipto y Asiria. Es decir, que cometieron el pecado de confiar en Egipto y en Asiria. Por eso, el profeta Jeremías sigue anunciando continuamente de que no dependan de Egipto, ni de Asiria, ni de Babilonia, sino que se apoyen solamente en Dios, solamente en Dios. Les voy a leer lentamente el capítulo 3, desde el versículo 6 al 11. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Al ver aquí el norte de Israel, en el capítulo 6, versículo 6, dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? El Israel, quien se puso en contra, pereció completamente alejándose de Dios. Y al ver en la parte final del versículo 7 dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Al ver en el versículo 8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. De que haya fornicado se refiere de que, dejando al verdadero esposo, quien es Jehová, se pone en pareja con los ídolos y habla de que sirve a los ídolos. Veamos juntos el versículo 10. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. También leamos juntos el 13 y el 14. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Convertíos, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo. Es decir, que dejando totalmente al marido, cometen el pecado de fornicar, yendo hacia los ídolos de las piedras y de las leñas. Pero no solamente eso, sino que fueron hasta sus corazones, cayeron totalmente. Leamos juntos el capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Sigue diciendo a través del profeta Jeremías. Aunque castigaba al pueblo de Israel, ellos no se arrepentían. Y no hubo ninguna persona dentro de Jerusalén quien buscara a Dios y la verdad. Leamos juntos también el capítulo 5, versículo 1 al 3.
Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus propios rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Aunque Dios los azotó así, no sentían algún dolor. Y aunque les dio castigo, ellos no recibían en forma humilde de que este es el castigo que da Dios, sino que endurecieron sus rostros más que la piedra diciendo, ninguna cosa mala he hecho. Y así acontece el acontecimiento en que se pusieron en contra de Dios. Les voy a leer el versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que ya se confunden de si Dios existe o no. Al ver que los estudiantes que dicen ser salvos llevan una vida desordenada, se puede ver que después ellos se confunden de si Dios existe en realidad o no. Se puede ver eso, ¿no? Por eso dicen, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Todos cayeron, hasta los profetas, reyes y sacerdotes. Por eso, leamos juntos el versículo 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? No tenía otra opción que dar el gran castigo y disciplina de Dios. Leamos juntos el capítulo 6 desde el versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y después el profeta hasta el sacerdote. Todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. No solamente las personas del pueblo, sino que hasta los profetas que están en liderazgo y después los sacerdotes y hasta el rey, fueron rebeldes. Por eso, ellos no aceptan a Dios ni estuvieron en la palabra. Aunque les decía que vuelvan, ellos no volvieron, sino que se pusieron más tercos. Les voy a leer el capítulo 7, del versículo 1 al 11. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jesús también dijo estas palabras. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tiene el mismo significado que eso. Como este Judá rebelde, se puede decir que el mundo es un mundo rebelde como lo es Judá. Por eso, como Judá pereció, el mundo también perecerá, como dice la palabra de Dios.
Nosotros estamos en la posición de anunciar eso. Y aunque se les anuncia de que vuelvan, no vuelven. Se puede decir que el corazón de Jeremías es el mismo corazón que tenemos al predicar. Leamos juntos el capítulo 8, versículo 4 al 7. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hasta todas las bestias vuelven. Pero está diciendo así, en parábolas, de por qué Judá no vuelve otra vez a Dios. Rechazan totalmente en volver y se alejan cada vez más. Cuando Jeremías anunciaba estas palabras, al contrario, le daban la persecución a Jeremías. Y después, al seguir anunciando, Jeremías recibe el desprecio del rey, hasta de los profetas, sacerdotes y hasta de las personas del pueblo. Después, el rey Sedequía dice, ¿qué es lo que dijo Dios? Entonces le dijo lo que Dios le había dicho de que si no vuelven completamente, Dios les hará perecer totalmente por Babilonia. Y diciendo, está bien, pero no digas a nadie sobre esto. Le impidió en decir alguna palabra, ¿no? Si dices alguna palabra, no te dejaré en paz. Y así el rey Sedequías también niega eso. ¿Por qué? Porque aunque Dios te haya dicho de que te salvará si nosotros nos rendimos a Babilonia, entonces me atraparán a mí y me encerrarán, y harán tales cosas cuando nosotros nos rindamos a Babilonia. Dice así. Entonces, teniendo sus pensamientos propios, no obedeció a la palabra de Dios. Es por eso que Dios había mandado a muchos profetas. Continuamente siguió mandando a los profetas. Y aunque les enviaba, ellos no escucharon esas palabras. Vamos a ver Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 19, leamos juntos el versículo 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mi siervo los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Esto también aparece en Jeremías capítulo 35, versículo 15 y en Jeremías capítulo 7. ¿Buscamos? Es Jeremías capítulo 7, desde el versículo 23, Jeremías capítulo 7, del versículo 23 hasta el versículo 26. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. La perdición de Judá comienza justo desde aquí. Aunque les envió con todo esfuerzo a estos profetas, al contrario, ellos le encerraron al profeta Jeremías en la caverna
o les encerraban en la casa del jefe de la guardia, que en ese tiempo se utilizaba como la prisión. Por eso, Jeremías dijo que le es muy difícil hacer la obra como el profeta de Dios. Me es muy difícil tener el papel para anunciar la palabra, ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Vamos a ver Jeremías 12, versículo 5. Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Si corristeis con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si corriste con los de a pie y te cansaron. Ahora, Jeremías tiene 52 capítulos, pero recién estamos en el capítulo 12, y todavía faltan unos 40 capítulos más adelante. Y dice, corriste con los de a pie y te cansaron. Si se caminó con los de a pie siguiendo que es a las personas, pues fácil, ¿no? ¿Fue algo difícil hasta ahora? Pregunta. No. Entonces, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? En adelante, tienes que correr tanto como para correr contra los caballos. Pero si dices ahora que te cansaron, ¿cómo lo podrás hacer? Se refiere a eso, ¿no? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Alguna vez corrieron bajo el agua? ¿O corrieron en donde el agua del mar llega hasta aquí? Uno no logra correr, ¿no? Es así, ¿no? En adelante tendrás que correr en la espesura del Jordán. Pero, ¿cómo podrás si dices que es difícil solo con esto? Pienso que los profesores tendrán que vivir este último siglo con el corazón como el de Jeremías. Cuando el profeta Elías fue llevado al cielo, el profeta Eliseo dijo así, dijo, caballos de Israel y soldados de Israel. En realidad, el profeta Elías era un gran profeta que obró en norte de Israel. Pero los que cuidaban de Israel del norte no eran los soldados israelitas del norte, sino que era el profeta Elías quien protegía al Israel del norte. Después de eso, Eliseo dijo las mismas palabras. Estos dos profetas, Elías y Eliseo, fueron los que cuidaron a Israel. Nosotros somos los profesores, somos los soldados y caballos quienes cuidamos a los niños pequeños. En este último siglo, nosotros estamos pasando casi por las mismas dificultades que tuvo el profeta Jeremías al hacer la obra de Dios. Los niños de ahora son más astutos que antes y están más fascinados en la idolatría de este mundo. Tratan de satisfacerse con las cosas hechas por las manos del hombre y están dependiendo y confiando más en esas cosas. Nosotros debemos anunciar esta palabra a nuestros niños teniendo el corazón como el de Jeremías para hacer volver sus corazones a Dios. Para eso, en verdad, debe estar vivo la palabra de Dios en nuestro corazón. Como el profeta Jeremías puede ser que diga que es difícil y estamos cansados, que es lo que decimos muchos también. Pero pienso que en adelante habrá más momentos en que tengamos carreras con el caballo, o puede ser que tengamos que correr en la espesura del Jordán. Aún en esos momentos, el profeta Jeremías siguió anunciando la palabra de Dios a los del pueblo de Sur Judá, derramando sus lágrimas. Por eso, es que también dice que le es difícil aguantar si no anuncia estas palabras. Vamos a ver Jeremías capítulo 20. Jeremías 20. Jeremías capítulo 20, del versículo 7 al 9. 7 al 9, leamos juntos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste.
Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cada persona se burla, y los profetas que puso el rey a su lado decían palabras y profecías falsas, diciendo que confía en Egipto o en Asiria y Babilonia. Pero al decir el profeta Jeremías las palabras que Dios le había dicho, recibió burlas o persecuciones, afrentas y escarnios. Pero aún así, si no predicaba la palabra de Dios, dice, en mi corazón hay un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Al predicar, hay veces en que escuchamos malas palabras por las personas, o hay veces en que somos juzgados, y otras en que la relación con la persona se rompe y se aleja. En esos momentos decimos, ya no te vuelvo a hablar. ¿Piensas que te lo digo por mí? Te lo digo para que sea bueno para ti. Pero me haces mal y te pones en contra de mí, ya no te volveré a decir ninguna palabra. Eso no va a ser el corazón de Jeremías. Dice que el corazón de Jeremías dice que hay un fuego ardiente si no predica aún en las aflicciones, afrentas y escarnios. Si ven en el versículo 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Al contrario, llevándose a Jeremías, intentaron hacerle pecar y hacerle pecar. Por eso, le tentaron a Jeremías para hacerle una persona injusta como ellos mismos lo son. Entonces aparece el acontecimiento que le tientan. En verdad, cada uno necesitamos en este tiempo, en nuestra escuela dominical, profesores que tienen el corazón de Jeremías, como dice la palabra de Dios. Aunque nuestros estudiantes sean todavía jóvenes, pienso que en la salvación que recibieron dentro de ella está el Espíritu Santo con el corazón de Jeremías. En verdad, ellos deben vencer a las tentaciones del mundo y de que estén satisfechos en este mundo y de que les guste y estén fascinados en la televisión o en algún juego de la computadora o deporte. Es igual que adorar a ídolos y fornicar. De que amen de los deleites más que de Dios. Se puede decir que es el mismo pecado que pecaron ellos, los de Judá. Nosotros debemos hacer volver de eso a los niños, y de cualquier manera nosotros mismos también debemos seguir predicando. Por eso, como son nuestros niños, puede ser que digamos, todos los niños son así. Claro que hay casos que son así, pero hay veces que se les debe perdonar porque son niños, pero en el aspecto de la fe se debe poner un límite exacto. Nunca se debe tolerar en la parte que no puede ser absolutamente inaceptable. Si se les permite, se congestiona y se turban como los pecados de los israelitas del norte se congestionaron y turbaron con los ídolos adorándolos.
Y viniendo al templo de Dios dan sacrificio y culto, y es lo mismo para Judá. De que ellos digan entrando al templo, de que Jehová los ha salvado después de haber servido a tales leñas, piedras y hasta a Babel, es igual que espiar la vida congestionada y turbada. Si comparamos la vida de nuestros niños con la de Judá, pienso que hay un hilo sutil de relación. Los profesores deberán dar todas sus fuerzas para hacerles volver de esto. Vamos a orar.